Buenos días, perdón que hable duro, porque el sistema de sonido parece que es como inalámbrico, así que me disculpan. Mi nombre es Silvia Hernández, soy jefa de gabinete de la oficina del secretario ejecutivo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tenemos un muy nutrido grupo de personas que nos confirmaron presencialmente, pero con las limitaciones de tiempo que tenemos alrededor del margen del foro de alto nivel, hemos reservado esta preciosísima sala con cierto horario, por lo que vamos a iniciar y esperamos que las personas que nos van a acompañar se vayan incorporando. Bueno, me es muy grato dar a entender que tenemos una participación, por lo menos confirmada, de personas de distintos parlamentos de América Latina y el Caribe, inclusive una diputada federal para el Parlamento de México, representantes de gobierno, academia y desde luego del sistema de Naciones Unidas. Este importante evento que organiza CEPAL cuenta hoy con la importantísima presencia del propio secretario ejecutivo, don José Manuel Salazar, quien no solamente nos va a dar en su bienvenida, o nos va a responder en su bienvenida concretamente cuál es el objetivo de esta red parlamentaria de comisiones de futuro, sobre todo por qué estamos hoy acá, en qué hemos o cuánto hemos avanzado y cuáles son las siguientes acciones. Además, nos va a ampliar sobre ese título potente, repensar, reimaginar, transformar los qué y los cómo para avanzar hacia un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, un poco contextualizando lo que CEPAL identifica como las grandes trampas o las tres trampas que enfrenta en este momento América Latina, pero desde luego pasando más allá de ese diagnóstico a hablar concretamente de las propuestas que tiene CEPAL para transformar esas trampas. Posteriormente, en esta iniciativa concreta que ya CEPAL está movilizando y de la que hablaremos hoy, hemos contado con dos grandes aliados que me honra además que puedan acompañarnos de manera presencial esta mañana, como es el caso de las experiencias de Chile y Uruguay. Y tenemos el día de hoy al senador de Chile, Juan Antonio Coloma, quien es presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y expresidente del Senado de Chile. También nos acompaña con la experiencia de Uruguay el diputado Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados del Congreso de Uruguay. Bienvenidos, sabemos que volaron largo para llegar el día de ayer y acompañarnos esta mañana. Tenemos además la fortuna de contar con Daniel Sobato, quien no solo es hoy consultor externo de la CEPAL, sino que es un reconocido analista internacional y conferencista, quien además fue director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Él nos hablará de los resultados de esta instalación y además puesta en acción de la primera conferencia regional de comisiones del futuro parlamentarias que tuvo lugar en Santiago de Chile, en la sede de CEPAL. Tenemos además la confirmación de que nos va a acompañar el secretario general adjunto de políticas de la oficina ejecutiva del secretario general, el señor Guy Ryder, quien nos hablará sobre concretamente la Cumbre del Futuro 2024, los resultados esperados y sobre todo la relevancia para los parlamentos de nuestra región. Y bueno, ustedes saben que en este momento está teniendo lugar la apertura ministerial que es presidida por la presidenta del ECOSOC, Paula Narváez, quien además nos confirmó, nos acompañará por esa razón en el cierre de la actividad, pero es importante señalar que ha sido coorganizadora de este evento paralelo el día de hoy. Y bueno, además, disculpa, tenemos el grato gusto de contar con don José García Ruminot, presidente del Senado de Chile, quien nos hará unos comentarios
sobre la temática que hoy nos convoca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, le doy la palabra al secretario ejecutivo de la CEPAL para que nos dé las palabras de apertura oficiales. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Silvia, bienvenidos todas y todas a este evento y las personas que tenemos conectadas virtualmente. Y voy a dar por dados todos los saludos protocolarios que ya Silvia hizo y entrar directamente en materia. Para en estos breves minutos de bienvenida e introducción, explicar cómo vemos desde la CEPAL las razones y los objetivos por los que nos hemos convocado hoy. Y para esto quisiera comenzar con una corta historia, que es la siguiente. En el 2011, en ocasión de una reunión cumbre de presidentes y jefes de Estado de los países asiáticos, el Banco Asiático de Desarrollo elaboró un documento titulado Asia 2050, realizando el siglo de Asia, Realizing the Asian Century. El objetivo del documento fue analizar las tendencias de desarrollo de los países asiáticos y plantear escenarios y líneas estratégicas para los siguientes 40 años. El documento elaboró 3 escenarios para Asia, uno alto, uno intermedio y uno de estancamiento, sino que de retroceso. El escenario negativo o pesimista, en el caso de que los países asiáticos no hicieran bien las tareas del desarrollo, era seguir el camino de América Latina y caer en la trampa del ingreso medio. A América Latina se la presenta como, lo voy a citar textualmente para que vean que no es un invento, una región poco dinámica, con bajos niveles de inversión, incrementos modestos en productividad, timidez para llevar a cabo proyectos de largo plazo, excesiva desigualdad y falta de pragmatismo en debates entre el rol del Estado y el mercado donde predomina la ideología. Cierra comillas. Así nos veían en Asia en el 2011. Lo triste de esta descripción de hace 13 años es la constatación de que no estaba muy alejada de la realidad. Y lo más preocupante es que los cambios desde entonces no necesariamente han sido para mejorar. Un buen número de ellos en nuestra región ha sido para empeorar. Seguimos con baja capacidad para crecer, con muy poco crecimiento de la productividad, con demasiada incapacidad para llevar a cabo proyectos de largo plazo, con excesiva desigualdad y con falta de pragmatismo. Por ejemplo, en la última década, del 14 al 23, el crecimiento promedio de América Latina fue solo de 0.8%. Yo no me canso de reiterar eso. Y esto es menos que el 2% al que la región creció en la famosa década perdida de los años 80. Y no es un tema nada más de la última década. En los 30 años, de 1950 al 79, la región creció a 5.5% por año. 5.5%, 30 años. Ahora sería como una utopía pensar en esa posibilidad. En los siguientes 30 años, del 80 al 2009, se creció a 2.7% en promedio por año. Y en los últimos 15 a solo 1.9. Es decir, la región ha venido perdiendo capacidad para crecer. Esta es la primera de 3 trampas de desarrollo que desde la CEPAL vemos a la región sumida en esas trampas. Y la segunda es la bien conocida trampa de alta desigualdad y baja movilidad social. Y la tercera es fundamental para este evento, que es una trampa de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva. La falta de capacidades de previsión, de reflexión estratégica, de planificación, de ejecución de programas a largo plazo es uno de los principales obstáculos para superar las tendencias estructurales que caracterizan a América Latina y también todas las megatendencias que se nos vienen en este mundo tan complicado y avanzar hacia un futuro más productivo, inclusivo y sostenible. Por eso, en CEPAL estamos convencidos de que no basta con identificar las áreas de las brechas y hacer listados de aspiraciones sobre los que hacer. Es clave que también conversemos sobre cómo, es decir, cómo promover las grandes transformaciones que, por ejemplo, están claramente identificadas en los 17 ODS, diferentes formas de organizar esas aspiraciones. Sobre esto me voy a referir en mi segunda intervención, pero quisiera anticipar que el tema de los cómo nos lleva a conversar y analizar al menos 3 grandes elementos relacionados, todo el tema de la gobernanza y de la efectividad o inefectividad de las políticas públicas, todo el tema de las capacidades institucionales del Estado, y aquí estamos hablando de las capacidades TOC, CEPAL, técnicas operativas, políticas prospectivas. Ahí caemos en el tema prospectivo y de pensar el futuro.
porque todos estos elementos influyen enormemente sobre la capacidad de la política pública y de los diferentes actores de gestionar las transformaciones, de gestionar las transiciones. Ahora que estamos en esta conversación de Naciones Unidas sobre cómo acelerar el paso, esto es clave, es central. Y en este espíritu de fortalecer capacidades institucionales y de gobernanza, incluyendo la capacidad de pensar el futuro, es que en CEPAL estamos trabajando intensamente en estos temas, siendo esta la razón fundamental para organizar durante el pasado mes de junio, el 2021 de junio, la primera conferencia regional de comisiones de futuro parlamentarias. Lo que hicimos en esa ocasión fue lanzar una iniciativa de alto nivel que aspira a promover diálogo y colaboración para aumentar las capacidades de prospectiva legislativa y gobernanza anticipatoria mediante el establecimiento de una red de comisiones de futuro en los parlamentos de América Latina y el Caribe. Sobre esto queremos ampliar hoy y para ello tenemos el privilegio, como ya anunció mi colega Silvia, tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos grandes aliados en este proyecto que ya arrancó, el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y expresidente del Senado de Chile. Y el diputado, tenemos también al señor presidente actual del Senado de Chile, que también nos va a dirigir la palabra, y el diputado Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados del Congreso de Uruguay. Las experiencias de Chile y Uruguay, los dos únicos países de la región que hoy día tienen comisiones de futuro parlamentarias, permiten entender mejor el papel de estas comisiones en los parlamentos. Un papel que es absolutamente fundamental, ustedes van a escuchar. En un contexto global de rápidos cambios tecnológicos, políticos, sociales y ambientales, es indispensable que las instituciones públicas y también otras de otros sectores tengan capacidad para anticipar escenarios de futuro, proveer mejor capacidad de respuesta adaptativa, resiliente e innovadora. El momento es sumamente propicio, de hecho no podría ser más propicio porque ustedes saben que se acerca la cumbre de futuro, ahora en septiembre, de Naciones Unidas, que va a tener lugar el próximo mes de septiembre. Mis agradecimientos a cada uno de ustedes, en especial a la presidenta del ECOSOC, que está en este momento en el plenario, esperamos que pueda llegar, por coorganizar este evento con nosotros, a Guy Ryder, que también lo esperamos en cualquier momento, y también un agradecimiento muy especial a Daniel Subato, al senador Coloma, al diputado Goñi, que en el transcurso de esta sesión ustedes se van a dar cuenta del papel clave que ellos han venido jugando y van a continuar jugando. El liderazgo y compromiso de todos ellos ha sido y es esencial para abrir caminos, para llenar estos enormes espacios de oportunidad. Son enormes espacios de oportunidad y demostrar que es viable y que es factible la construcción colectiva, social, de un futuro mejor para nuestra región. Muchísimas gracias. No sé, pero ¿qué? Bueno, con este importante contexto de lo que nos convoca a esta sesión, le voy a pedir al secretario ejecutivo que de seguido nos dé sus palabras sobre cómo contextualiza la región y qué propuestas tiene CEPAL para enfrentar estos retos a través de diferentes transformaciones para un mejor desarrollo de América Latina. Adelante, por favor. Muchas gracias, Silvia. Voy a tratar de hacer esto en 10 minutos, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para darles una contextualización más amplia de cómo estamos viendo en la CEPAL los grandes desafíos de la región. Quisiera primero que todo ampliar sobre las tres trampas que vemos en la región y luego plantear lo que estamos hablando de 11 grandes e importantes transformaciones. Voy a finalizar con este tema de los cómo gestionar las transformaciones, que es una pregunta clave. Bueno, la primera trampa, ya la mencioné, es una trampa de baja capacidad para crecer. Ya di también los datos sobre no solo que se trata de este bajo crecimiento en la última década, sino de esta tendencia 30 años, 15 años, donde es clarísimo y consistente la tendencia a una baja capacidad para crecer. Hay que advertir, por supuesto, que no se trata solo de crecer por crecer, se requiere un crecimiento que sea socialmente inclusivo, ambientalmente sostenible. Evidentemente que hay una conversación muy interesante, muy importante, sobre qué es lo que está de ese crecimiento. Hay crecimientos que no dicen mucho. Si un país tiene un boom minero y crece tremendamente a 6-7% por 10 años,
pero casi ningún otro sector de la economía crece, pues no es un crecimiento muy saludable, muy concentrado, capital intensivo, población de poco empleo. Bueno, se puede aprovechar el boom minero para invertir en políticas sociales, si se tiene un fondo soberano, todas esas historias, pero el hecho es que hay una conversación interesante, importante sobre la naturaleza del crecimiento, pero que sea crecimiento al fin. ¿Por qué? Porque el problema con crecimientos de entre 1 y 2% año tras año, una década o más, es que es muy difícil, si no imposible, reducir pobreza e inequidad, crear empleos de calidad, tener los ingresos fiscales necesarios para financiar los programas sociales y fortalecer el estado de bienestar. Es decir, todo se vuelve más difícil. No imposible, pero mucho más difícil, con crecimientos muy mediocres. Entonces, para salir de esta trampa es fundamental que los países escalen y mejoren sus políticas de desarrollo productivo. Ahí donde está, o por lo menos desde CEPAL, vemos que está la caja de herramientas para influir sobre la tasa de crecimiento, sobre la orientación del crecimiento, para hacerlo más inclusivo y más sostenible. Hay todo un nuevo paradigma sobre qué son y cómo hacer políticas de desarrollo productivo. Y ese es el que estamos promoviendo desde la CEPAL. Aquí no estamos hablando de políticas industriales de vieja data que ponen por delante aranceles o subsidios a manos llenas. Por eso estamos hablando no de políticas industriales, sino de políticas de desarrollo productivo. Se parecen, pero es importante tal vez hacer la distinción. Es decir, no estamos hablando del tipo de políticas industriales como las que viene poniendo en práctica, por ejemplo, este país, Estados Unidos, donde estamos, con su Inflation Reduction Act, su Chips and Science Act, etc. Este tipo de políticas pueden ser efectivas, no es que no funcionen, pero tienen un altísimo costo fiscal y el limitado espacio fiscal de los países de América Latina y el Caribe no permite hacer este tipo de políticas. Además hay otras críticas, digamos, hay una conversación complicada de que puede llevar a una guerra de subsidios internacionales, la discusión con Europa, la discusión con China, de que también puede no ser el uso más eficiente de recursos, que es distribuir subsidios a manos llenas, pero algunos de los subsidios no se van a utilizar tan efectivamente. Entonces, de lo que estamos hablando es de políticas de desarrollo productivo que ponen por delante procesos de gobernanza y de colaboración adecuados entre los actores clave. Es decir, políticas de desarrollo productivo entendidas principalmente como esfuerzos colaborativos entre el sector público, el privado, la academia, la sociedad civil, con el fin de identificar cuellos de botella que estén limitando la transformación productiva, tal como el tema del talento humano, que siempre es central, aspectos normativos, aspectos de infraestructura, iniciativas que potencian el crecimiento de la productividad y la competitividad. Y por supuesto, esto no quiere decir que no se requieren inversiones, pero es mucho más efectivo tener, por ejemplo, políticas de iniciativas clúster, que muchos países de América Latina han utilizado muy efectivamente, y que de esas iniciativas clúster, de esa colaboración entre actores, surja una lista de cuellos de botella, infraestructura, laboratorios, programas de entrenamiento, puede ser una lista, y que entonces se le busque financiamiento a esa lista, que va al meollo ¿verdad? De donde, digamos, la piedra molesta en el zapato para el crecimiento del sector. Eso es una manera muy efectiva de financiar, digamos, el crecimiento del sector. Bueno, la segunda trampa es bien conocida, es la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y baja cohesión social. Del tema de la desigualdad se habla muchísimo, hay trenes enteros de literatura sobre desigualdad, contenedores. Lo que no siempre se tiene claro es una comprensión de sus determinantes. En principio hay muchos factores que determinan, pero queremos mencionar 5 o 6 factores básicos. Primero, las bajas tasas de crecimiento y las diferencias sectoriales de productividad. Es aquí donde está arraigada en primera instancia la desigualdad, porque hay en la mayoría de países una gran mayoría de sectores y empresas micro, personas autoempleadas, pequeñas, informales, con bajísima productividad, y un número mucho más limitado de sectores y empresas medianas y grandes con mayor productividad, capaces de pagar salarios más altos. Entonces, si uno piensa no solo en la productividad, sino con ese perfil sectorial y de empleo, pues la distribución del ingreso es muy desigual. Segundo, las estructuras tributarias regresivas y estructuras de gasto en políticas sociales que no logran compensar la desigualdad arraigada en el productivo. Y esto de compensar es clave, porque hay estudios muy claros que muestran cómo en los países de la OCDE, antes y después de tomar en cuenta el Estado, estructuras tributarias progresivas y estructuras de gasto con transferencias y políticas sociales efectivas,
La desigualdad cambia radicalmente en Europa, antes y después de eso. En América Latina no cambia tanto. Tercero, sistemas de protección social y de pensiones sin suficiente cobertura y con pensiones insuficientes para evitar la pobreza en la vejez. Cuarto, sistemas educativos, esto es clave, con altas tasas de deserción en secundaria, malos resultados de aprendizaje. No basta hablar de la tasa de escolaridad, hay que hablar de cuánto aprenden los que están escolarizados. ¿Ah? Y eso no garantiza movilidad social ascendente para grandes grupos de la población, cosa que muchos países de América Latina en su momento tuvieron. Y quinto, una enorme desigualdad de género. Además, hay mecanismos de exclusión de oportunidades y de discriminación para grupos específicos de la población, como indígenas, afrodescendientes. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Digamos, hasta ahí no hay nada nuevo. Pero un mensaje es que si se trabaja solo en uno de esos factores, no se van a mover las agujas de la desigualdad. Aquí lo que hay que tener es un enfoque integrado que trabaje en todos estos factores, pero en general las políticas públicas y los gabinetes de los gobiernos están integrados para tener ese tipo de enfoque integrado. Bueno, usted puede hablar mucho más sobre eso. La tercera trampa es una de capacidades institucionales débiles y gobernanza poco efectiva para poder gestionar las transformaciones del modelo de desarrollo, ya sea en desarrollo productivo, ya sea en educación, ya sea en salud, en protección social. En cualquier área de políticas se requieren instituciones con capacidades top, como las hemos llamado, técnicas operativas, políticas y prospectivas, de manera que esas instituciones logren ocupar el espacio de política bajo su competencia, logren convocar a los grupos de interés y logren transformar las realidades en las direcciones deseadas. Se requieren también espacios de gobernanza, diálogo social, y todo el tema del diálogo social también es clave. Y justamente la prospectiva son espacios de diálogo social para pensar en el futuro. Por eso pensamos que es algo tan potente y no se observan en muchos países, como dije con la cita de cómo nos veían desde Asia, desde 2011, esos espacios. Y en el fondo por eso estamos aquí. Entonces, en el número especial de la revista La CEPAL, aquí pasó el comercial, está toda esta visión. Ahí tenemos también una versión más larga con 10 grandes brechas, estas que están ahí. No voy a explicarlas, pero ahí están las grandes 10 brechas que vemos, siempre con el riesgo de que hay dos críticas fáciles para esto, ¿verdad? Una, son 10, no, le faltó la 11, 12 y 13. Y la otra crítica fácil es decir, 10, no, si esas son las prioridades de la CEPAL, más de 3 o 4, entonces usted no tiene prioridad. Pero el hecho es que si uno ve cada una de estas cosas, yo les retaría a ustedes, ¿cuál de esas ustedes quitarían? Es decir, todo es absolutamente fundamental. Claro que siempre se pueden agregar cosas. Entonces, ese siguiente ahí, si pasamos, esta es la base para hablar de ya, que es el mismo gráfico, pero puesto en modo prescriptivo, en modo que debe hacerse, y ahí es donde hablamos de las 11 grandes transformaciones, que son las 10 grandes transformaciones de las brechas que vimos antes, más la transformación transversal de trabajar en las capacidades institucionales del Estado, la gobernanza, el diálogo social, y ahí va todo este tema que nos convoca hoy de la prospectiva. Entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? Bien, bueno, aquí paso al tema de los cómo. ¿Cómo gestionar las transformaciones? Esta es una pregunta que, evidentemente, en CEPAL, digamos, lo que queremos es provocar una discusión, no es que tengamos las respuestas, es una pregunta muy compleja. Hay que distinguir 3 tipos de conocimientos. Me voy a poner un poquito, no técnico, pero digamos académico, por 2 minutos. ¿Verdad? Primero, hay lo que se llama el conocimiento técnico de los sistemas, que es el referido a los conocimientos de los sistemas socioeconómicos, ecológicos, tecnológicos. ¿Verdad? Todos hemos tenido que aprender muchísimo de los científicos cuando nos hablan del 1.5 grados del calentamiento y cómo van todas estas bases de datos. O sea, hay mucho conocimiento técnico, lo mismo sobre políticas sociales, lo mismo sobre políticas de desarrollo productivo, sobre cualquier tema. Ahí hay un tipo de conocimiento. Y ahí hay muchos reportes de muchos organismos en general, incluyendo nosotros. Y la verdad que sabemos mucho, estamos súper diagnosticados. Segundo, hay un conocimiento prospectivo y de objetivos, que es la formulación y la comprensión de los futuros deseables, tomando en cuenta de manera anticipada, en la medida de lo posible, los impactos disruptivos, las tendencias, lo que viene. Es un tipo de conocimiento diferente.
¿verdad? Y el tercero también es diferente, porque es el conocimiento de las transformaciones, que es el conocimiento sobre los procesos de cambio, cómo pasar de donde estamos a donde quisiéramos estar, de aquí a 5, 10, 15 o 20 años. Este segundo y este tercer tipo de conocimiento van más allá del contenido técnico de las políticas, porque son construcciones sociales, es decir, son formas de acción colectiva. Aquí no se trata de llamar a un super experto, un premio Nobel, a que nos diga el futuro y nos diga qué hacer, porque eso tampoco va a funcionar. Lo que funciona son los espacios de la construcción colectiva de los escenarios, porque a la vez, construyendo colectivamente esos escenarios, a la vez estaría construyendo la coalición a favor del cambio y a favor de las transformaciones, es decir, se entra en el tema político. Entonces, analizarlos cómo requiere conocimiento que va más allá del contenido técnico. Es necesario comprender procesos de gobernanza, capacidades institucionales, tener los espacios de diálogo social, etcétera, etcétera. Y eso sí que fortalece la capacidad orientadora del Estado, no solo para desarrollar los planes y programas, sino para ponerlos en práctica, para implementarlos. Bueno, como dije, este es un tema amplio en que estamos empezando a hacer un renovado esfuerzo de investigación y de reflexión nacional, como es el caso de la red esta de comisiones de futuro parlamentarias. Muy brevemente, hablamos siguiente de las capacidades TOP. No voy a entrar a describirlas, creo que eso, porque ya se volvió un poco técnico, nada más decir que si uno hace esta lista de 4, y uno puede agregar más, vean que el tema prospectivo es fundamental, es el tema de pensar el futuro, de nuevo, y tiene mucho que ver con las capacidades políticas, que ahí a veces, incluso a veces hay traducciones que lo dicen como la policy, porque en inglés es diferente, ¿verdad? Y en español se traducen como, en realidad son las capacidades políticas, la capacidad de ocupar el espacio político, de organizar la conversación, de convencer a los stakeholders, etcétera, etcétera. Esa es un poco la historia de las operativas. Y luego está, y por eso concluyo, el tema de los espacios de diálogo social. Siguiente, ya. Bueno, allí, y algunos de ustedes saben, yo trabajé en OIT 14 años. Entonces estoy muy familiarizado con el diálogo social tripartito a la OIT, ¿verdad? Empleadores, sindicatos y gobiernos. Y eso, bueno, hay convenciones que tienen, la OIT tiene más de 100 años ya, hay convenciones que tienen, los países tienen en general, al suscribir esas convenciones y haber negociado y estar de acuerdo con eso, órganos, consejos superiores de trabajo, consejos de salario mínimo, mesas de diálogo, eso está muy bien institucionalizado. Pero lo que no está ni institucionalizado, ni siquiera tenemos mucha claridad, ¿cómo se hace el diálogo social para los temas macroeconómicos? ¿Cómo se hace el diálogo social para el desarrollo productivo? ¿Cómo se hace el diálogo social para el desarrollo territorial? Bueno, hay diálogos para la paz, hay diálogos por otros temas, ¿verdad? Pero son diferentes, no todos pueden ser, de hecho, no son diálogos tripartitos de estilo OIT, son otra cosa, ¿verdad? Porque en general los diálogos de estilo OIT tienden a ser, aunque no siempre puede ser controversial, pero de suma cero, donde un empleador que le está negociando condiciones laborales o salarios más altos, lo ve como todo lo que conceda es una pérdida y el lado sindical, todo lo que gane es una ganancia, ¿verdad? Todo, bueno, no siempre es así, hay muchas cosas que son win-win en ese diálogo, pero los otros diálogos son diferentes, ¿verdad? En fin, no hay tiempo y prefiero liberar el tiempo para las interesantísimas intervenciones que vienen. Solo un comentario final para concluir. Entonces, hemos presentado una visión que está desarrollada en todo detalle. Aquí está, esta revista está organizada, el principio organizador de la revista es el decálogo y las 11 transformaciones. Y hay un capítulo sobre cada uno de sus temas. Entonces, presentamos la versión resumida del diagnóstico, que es las 3 trampas, en que vemos América Latina sumida. Luego viene la versión más larga, que es el decálogo, las 10 áreas. Luego este tema de 11 grandes transformaciones, que es importante. Y luego la gran pregunta de cómo gestionar las transformaciones. Entonces, como espero que haya quedado muy evidente, obviamente los parlamentos tienen un papel importantísimo en todas las transformaciones, el diálogo entre el Ejecutivo y los parlamentos, el que se pueda desarrollar en vez de una parálisis gubernamental, porque los parlamentos no aprueben cosas del Ejecutivo, o el Ejecutivo quiere caminar por otro camino, en fin, todo eso es un tema tan complicado.
el tener estas comisiones de futuro parlamentarias fortalecidas, creemos, por lo menos esa es la hipótesis, ¿no?, que puede crear un ambiente político mucho más favorable a que aceleremos el paso en tantas áreas que América Latina necesita acelerar el paso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario ejecutivo. Voy a hacer una aclaración técnica de 2 segundos. Les voy a pedir a los siguientes, a quienes harán uso de la palabra, hablar un poquito alto porque los micrófonos nos han indicado están elevados y esto solo le ayuda a las intérpretes a poder traducir quienes ocupan, digamos, de una traducción del español al inglés. Entonces, les agradezco que puedan hablar un poco alto para que les llegue la señal según me están indicando. Voy a darle el pase sin mayor presentación a quienes nos van a hablar de cómo ha sido esto posible. Nos hablaba el secretario ejecutivo de las grandes trampas de América Latina y una de ellas de baja capacidad institucional y una gobernanza poco efectiva. Y para eso es que la CEPAL ha establecido más que una idea, un proyecto concreto con la instalación de esta red de comisiones de futuro parlamentarias, en donde las experiencias únicas de América Latina en Chile y Uruguay nos ayudan a entender concretamente el valor. Así que le voy a dar la palabra al senador Juan Antonio Coloma. Adelante, senador. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Voy a hablar lo más alto que puedo. Saludar a José Manuel Salazar, a Silvia Hernández, al presidente del Congreso del Senado del país, a José García, a Rodrigo Goñi, de Uruguay, Daniel Sobato. Nos ha inspirado con varias de las ideas que hoy día se están debatiendo. Yo voy a tratar de ir al tema de fondo, que básicamente es cómo aumentar las capacidades prospectivas legislativas y obviamente creando nuevas comisiones, que es la hipótesis que estamos trabajando. Pero para eso yo creo que es fundamental entender el por qué es tan necesario. Y no siempre eso se puede avisorar. Yo parto de una base que a esta altura me parece cada vez más difícil de refutar. Y tengo la impresión que el mundo hoy día enfrenta una tormenta perfecta en materia política. Porque básicamente hay un ecosistema que está gobernado por Internet, que es parte global de nuestras vidas, pero que tiene 2 características fundamentales que tenemos que entender si queremos generar cambios que nos ayuden en una mejor convivencia, o en un mejor país, o una mejor... ¿Qué es lo que genera este ecosistema de Internet? 2 elementos clave: la inmediatez y la emocionalidad. Hoy día, si uno reflexiona, todo es inmediato y todo es emocional. Y eso que uno lo ve en su vida, o sin padre, abuelo, y probablemente mucho más, uno se da cuenta que esto no es un proceso que pueda ir decantando, va aumentando. Y cada vez hay más emocionalidad y cada vez hay más inmediatez. Yo lo dije cuando nos juntamos en Chile, para los que no están, nosotros tuve conocimiento de una encuesta de opinión, que no era política, no era económica, no era social, solamente una encuesta, donde se preguntaba a miles de personas cuánto tiempo era el largo plazo. Y ahí tuvimos una discusión increíble. Yo siempre he dicho que para mí el largo plazo son 10 años. Una profesora, estábamos el otro día con José García, me dijo que eran 8 generaciones. Mis hijos me dicen que son 5 años. Bueno, el resultado de esa encuesta, de este estudio en general, es que la gente siente, y esto es cada vez más enfocado a las nuevas generaciones, siente que el largo plazo es 90 años. Y eso es, de alguna manera, lo que hay que enfrentar en una perspectiva política, este ecosistema que nos genera inmediatez y nos genera emocionalidad en cada una de las respuestas. Las campañas políticas hoy día que no son proyectos grandes, son emociones e inmediatez. Y eso uno lo puede ver por la importancia que tiene justamente la forma. Yo soy de aquellos que creo además que no todos los sectores han enfrentado
el tema de esta emocionalidad y esta inmediatez de la misma forma. Por ejemplo, reflexionemos en lo que ha hecho la economía, porque yo encuentro que es bien notable el ejemplo. Hoy día, ¿qué se habla en materia de economía? Se habla primero que la economía pasó a ser digital. Se habla, no sé si nosotros primero la ley de las fintech. O sea, todo es finanza tecnológica. ¿Por qué lo hicieron así? Porque asumieron que la inmediatez es decisiva. Y eso es una forma de enfrentar un desafío que se incorporaron la inteligencia artificial en cada una de sus decisiones hoy día. No hay una empresa grande, pequeña o mediana que no entienda que si no usa inteligencia artificial va a quedar a la vera del camino. Y tercero, un fenómeno que yo lo encuentro fascinante, quizás soy mayor que casi todos ustedes, probablemente todos ustedes, que es el delivery. Que es una cosa completamente, en mi tiempo, impensada. Hoy día todo tiene que llegarte rápido a tu casa. Entonces tú compites, ¿quién es más rápido? Cuando tú ves una vista en televisión, es eso, es yo quiero esto ahora. O sea, la economía ha respondido. La capacidad productiva de las naciones también se han ido acomodando. Hoy día aparecen otro tipo de energía, otro tipo de procesos, porque saben que esto necesita ser inmediato de perspectiva y nosotros sabemos que además es emocional. Y yo creo que la política en eso va años luz detrás. O sea, nosotros no estamos asumiendo los desafíos de la modernidad con los mecanismos de la modernidad. Y probablemente, y esto es lo que vamos a culminar por lo menos, de hacer un esfuerzo por remodelar esa realidad con otros temas que han quedado a la vera del camino, que es la racionalidad y el sentido profundo de las cosas que sí se pueden hacer en lo mundo. Y creo que la gracia del Congreso del Futuro o de las comisiones del futuro te permite salir un poco de la caja, salir de lo inmediato, de la emocionalidad, pero con otra herramienta. No es una herramienta, no, el razonamiento es ir lo más allá posible del futuro para a partir de ahí tener la capacidad de generar políticas o generar perspectivas que sean atractivos de cambio. No voy a explicar. Nosotros por lo menos partimos hace 11 años con el Congreso del Futuro. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? José García y yo somos activos parlamentarios que nos tocan. Instalar temas que no siendo de la contingencia son apasionantes. En ese momento era la inteligencia artificial, ya un tema ya, o las enfermedades del futuro. O sea, no hacerlo contingente, no competir con la inmediatez y la emocionalidad, es salir más allá, ir varios pasos más allá y decir qué va a hacer con las enfermedades del futuro. Pero no del futuro de una semana, del futuro de 10 años, de 20 años, de 30 años. Se llegó a hablar en uno de los congresos, un tema muy conflictivo que era la inmortalidad, si era posible o no posible. Es que eso es lo único que te puede hacer pensar más. Entonces, la capacidad de este tipo de instancia, que en el fondo es, dentro de un congreso, generar una comisión especial que no aborde los temas de la contingencia, porque ahí estamos en problemas, sino que se vaya más allá con temas que a su vez interesen a la inteligencia artificial. Cambio climático fue en su momento. Ahora, a propósito, estamos con lo del envejecimiento, ya lo estamos planteando. O sea, temas que van a otra instancia. Y a partir de ahí, hacer pensar y a partir de ahí, hacer políticas. Nosotros, ¿cómo lo hacemos esto para ilustrar? Nosotros una vez al año hacemos un gran congreso, donde invitamos son 80, 90, 100 científicos de todas partes del mundo, para que nos puedan ir a hablar, insisto, mucho más allá y que nos puedan remecer la conciencia. Ahí se genera ya una primera señal que es clave, que uno se da cuenta además
que en nuestra especie hay una capacidad mucho más valiosa de pensar en grande cuando uno habla de mucho más adelante, lo que no se da cuando uno discute de qué es lo que va a votar la próxima semana. Ahí afloran las discusiones, las peleas, los conflictos. Si uno va mucho más allá, uno se encuentra maravillosa y extrañamente con un mundo de reflexión que uno lo hace pensar de otra forma. Entonces también él tiene dos grandes beneficios. Uno, cambia el clima político. El clima deja de ser polarizado, deja de ser tensionado, porque damos como un espacio único en donde uno es capaz de convivir con quien piensa muy distinto, porque los problemas del futuro no son iguales que los del presente. Y probablemente hay muchos menos temas ideológicos, son muchos más cambios de otras naturalezas. Y además permite también aterrizar esto en algunos temas legislativos importantes. Nosotros, a propósito tenemos una ley de neuroderechos. Estamos en la segunda etapa, entramos a discusión una nueva ley de inteligencia artificial. Estamos con la ley de prospectiva legislativa. Queremos esto instalarlo dentro de los gobiernos, para que los gobiernos tengan también... No sé, yo quería darle este contexto, porque si uno no coincide en la situación que estamos, es difícil que le ponga pasión, que le ponga ánimo a lo que hay que construir. Entonces, esto es, frente a la inmediatez y la emocionalidad, tener una respuesta política, que no tiene que ir con cambiar eso, que es el ecosistema, sino que ir a pensar más allá, no pretender sacar 42 conclusiones, sino que formas más razonables de entendernos políticamente, y sí avisorar prospectivamente los temas legislativos que nos van de todas maneras a impactar desde el punto de vista de convivencia social. Y por eso también hay que aterrizar, con que esto se traduzca en acciones positivas. Nosotros con Uruguay, que ha sido el otro país que ha estado planteando en general, tenemos una buena visión, no son iguales a los sistemas que tenemos, pero el mismo objetivo final. Y creo que es lo que hizo Finlandia originalmente. Varios países apuntan en este sentido. Entonces, yo creo que ese es el aporte que nosotros podemos entregar. Esto no es para solucionar el problema político de hoy, pero sí es para crear un clima político. Clima, yo lo puedo decir porque llevo muchos años. Lo que más daño en los países hace es la tensión permanente, la polarización inagotable, la incapacidad, más bien, la mala prensa que tiene llegar a un acuerdo. Porque eso es lo que está pasando hoy día, que se pone de acuerdo con el de al lado, que políticamente piensa distinto respecto a un tema que se vota, es difícil. No es como algunos años atrás valorado. Esto es parte del punto que tenemos, parte de lo inmediato. Por eso hay que salir más adelante. Por eso hay que pensar mucho más allá y desde el futuro instalar los climas y las respuestas que pueden ser importantes para el presente. Y eso es el espíritu, porque nosotros a lo menos hemos enfrentado nuestra tarea y es lo que esperamos, valoramos que esto se pueda plantear a nivel latinoamericano, porque también le hace bien a los países. Si cuando de repente uno discute con parlamentarios de otras latitudes, uno aprende, uno escucha y también nos hace un clima político mucho mejor. Así que dentro del tiempo que me han dado, digamos, yo quería hacer este planteamiento, invitarlos a seguir esta idea. Es obviamente mejorable, obviamente cada país tiene sus propias realidades, sus propias contingencias, sus propias angustias, sus propias desesperaciones, pero también sus propias esperanzas, sus propios sueños, sus propios deseos. Y por lo menos aquí hay un aporte que podamos, con la ayuda que se para hacer en esta línea, obviamente con nosotros, estamos aprendiendo esto, nos lanzamos a la piscina y si podemos ayudar a hacer un mejor mundo, feliz de colaborar con todas las fuerzas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Coloma. Le doy la palabra al diputado Rodrigo Goñi, quien nos hablará de la experiencia del Uruguay. Juan Antonio cumple años hoy y ha ganado sabiduría. Está muy claro que ha ganado sabiduría. Muchos años.
Y la primer sabiduría, y es lo que rescato de Juan Antonio, es que hay una tormenta perfecta que ya empezó a impactarnos a todos los niveles. Sí, creo que en todos los radares del mundo está clara la tormenta perfecta. Lo que pasa es que se puede tomar conciencia de ella o se puede ignorar. Venimos de una instancia de Parlaméricas hace 48 horas. Venimos también de una instancia de Parlatinos hace unos pocos días. ¿Y cuál es la conclusión? De que se visualiza la tormenta perfecta, pero no voy a hablar acá de los riesgos y las amenazas porque los tenemos claros, que además a las viejas trampas que hablaba José Manuel, aparecen otras muchas nuevas, inéditas, disruptivas y mucho más peligrosas. Si no partimos de eso, estamos en el Titanic bailando y tomando champán. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Y tú no me vas a dejar mentir y me vas a decir que soy dramático. La conclusión de los dos parlamentos latinoamericanos en los últimos días es: esa tormenta no solamente nos atemoriza, y está bien que un legislador diga que prefiero que sea consciente a que sea inconsciente, habla bien de la representación, sino también, conclusión, no estamos preparados. Responsabilidad y honestidad, porque nadie está preparado para las nuevas disrupciones. Nadie. En el Parlatino estábamos tratando ver cómo regulamos la inteligencia artificial, que sabemos que es una tarea de una enorme complejidad, pero que por lo menos hay que intentarla. Porque eso de que es un fenómeno, de que nos va a impactar, nos va a dar vuelta, nos va a amenazar todo, la democracia, los derechos humanos, todo eso que nos llenamos la boca, pero la inteligencia artificial tiene que seguir su rumbo y puede ser usada de cualquier forma, aunque reviente la democracia, aunque reviente los derechos humanos, aunque ponga en riesgo la propia humanidad. Ni qué hablar el alcance de los ODS en algún momento. Ahora, frente a esa constatación que es la que yo quiero partir, de que no estamos preparados, de que los parlamentos sí o sí tienen que involucrarse, si no, como a mí me gusta recordar, si los que queremos seguir afrontando y viviendo en un mundo democrático, los parlamentos tienen que actuar. Hoy más que nunca. Si José Manuel decía al comienzo que nos está costando mucho superar las trampas y alcanzar los ODS, con estos nuevos desafíos, mucho más. Si no estábamos preparados antes, ODS creo el 16 no es mi expertise, mucho menos ahora. Y ahí está, como decía Juan Antonio, ahí está la clave de las comisiones de futuro. ¿Por qué? Por supuesto que no son mágicas, pero tienen las herramientas, la potencialidad para tratar de abordar estos nuevos desafíos. Juan Antonio enumeraba 4 o 5 que pueden parecer muy abstractos, pero son básicos. Diálogo. ¿Por qué? La búsqueda de consensos. ¿Por qué en este mundo polarizado podemos decir, sin ser románticos, que las comisiones de futuro realmente pueden desarrollar diálogo? Porque cuando uno ve las tormentas perfectas que tiene enfrente, tú no me dejas mentir, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, las conclusiones, los caminos eran los mismos. Porque cuando realmente, como decimos en Latinoamérica con un poeta famoso de Martín Fierro, no hay mejor susto, no hay mejor que un susto para despertar un mamá. Entonces,
Las comisiones de futuro, en primer lugar, como condición y presupuesto, son parlamentarios de todas las ideologías, desde la extrema izquierda y la extrema derecha, que están dispuestos a mirar la tormenta perfecta y abordarla. No es poco. Y por eso las comisiones de futuro, tanto en Chile como en Uruguay como en Finlandia, logran consensos. Logran consensos. La experiencia concreta es que logran consensos para abordar desafíos enormes, de enorme magnitud que es absolutamente imposible pensar abordarlo solo. No solamente desde las diversas ideologías, sino de los diversos saberes. ¿Qué es lo que hacen las comisiones de futuro? Punto 2. Poner en un mismo espacio, integrar en un mismo espacio los diversos saberes, sobre todo en el mundo de hoy, los de la ciencia y la tecnología. Que alguien pueda pensar en abordar estos desafíos o estas tres grandes disrupciones, todo lo que es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, el cambio climático y las sociedades longevas, por decir tres, sin la participación y el involucramiento de igual a igual de los desarrolladores tecnológicos y los principales científicos. Condición 2 que ponen, o elemento segundo que ponen las comisiones de futuro. Tercero, que es un tema que los 300 parlamentarios en la segunda cumbre le pidieron a la ONU para la cumbre futuro. Reclaman su participación. ¿Por qué? Porque esta experiencia que han hecho de diálogo en un mundo polarizado, de búsqueda de consensos y logrados, de integración de la ciencia, la tecnología, lo político. Y tercero, hay una metodología que está funcionando, que es la gobernanza anticipatoria. A mí, reconozco, me costó. Cuando vinieron la primera vez a traérmela, yo dije, otra teoría más. Pero ha funcionado. En Chile ha funcionado, en Uruguay ha funcionado, en Finlandia ha funcionado de hace más tiempo. Y tenemos resultados. Por ejemplo, todo el trabajo del futuro, un mundo que realmente atemoriza, y el temor sabemos que puede paralizar si no es abordado, y a mí me gusta también advertir, el temor que paraliza, y sobre todo una sociedad que empieza a ver que sus representantes y su gobierno no actúan, y ven que empiezan las primeras olas del tsunami a impactarlo dentro de su familia, no en los numeritos de la macroeconomía, en su familia y en sus niños que no saben a dónde qué van a estudiar y qué van a hacer. Bueno, eso realmente es lo que hacen las comisiones de futuro. Y yo invito, y termino, a ver los informes que han hecho, pero no solo el informe escrito que han hecho las comisiones de futuro de Chile y Uruguay, sino los procesos que se han dado. Izquierda y derecha, signando, firmando, no solamente el documento y el informe, sino también en el compromiso de las acciones de todo el país para abordar semejantes y tamaños desafíos donde se pone en juego lo fundamental. No son amenazas a cuestiones irrelevantes y no son amenazas solamente que tienen que ver con futuro, no. Los padres que no saben cómo van a ser sus hijos para tener trabajo, más allá de que ellos ya lo están perdiendo, por ejemplo. Entonces, y termino, José Manuel, hemos encontrado en las comisiones de futuro un espacio, un ámbito de parlamentarios representantes de la ciudadanía especializado, dispuesto desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha a encontrar caminos para abordar, no digo ya resolver, desafíos que ponen en riesgo nuestra propia humanidad. Si quieren ser menos dramáticos, derechos humanos fundamentales y también la democracia como lo reconocen todos. Por eso, agradecemos muchísimo nosotros a José Manuel y a la CEPAL
En Chile y en Uruguay hemos hecho nuestro proceso. También hay Idea Internacional, Idea Internacional que nos ayudó muchísimo. Pero creemos, y ha quedado demostrado en Parlaméricas y Parlatinos, y también en la Cumbre Mundial con 300 parlamentarios, de que hay una enorme demanda de los parlamentarios para ver cómo se puede abordar estos desafíos. Que no es solamente salir del presente y de la coyuntura, sino también tener las competencias, las capacidades, que llevan un tiempito, que hay que tener ayudas para poder practicarlas, y que, y termino, cuando se practican y se desarrollan, como ha sido Chile y Uruguay en Latinoamérica, o ha sido Finlandia en Europa, los resultados están a la vista, y creo que es más que futuro, una urgencia del presente. Ante futuros distópicos, la posibilidad de transformar esos futuros en posibilidades de desarrollo y, por supuesto, alcanzar los ODS y todo lo demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le damos rápidamente la bienvenida, que ya al inicio había presentado, al señor Guy Ryder, secretario general adjunto de políticas de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas, quien más adelante hará su intervención. Quisiera además comentarles que por el web stream de CEPAL tenemos 528 personas conectadas, más 65 que nos siguen por el Zoom que se abrió para este evento. Entonces, alrededor de 600 personas nos están escuchando esta mañana. Esta iniciativa, o esto que dejó de ser una idea y es más bien un proyecto concreto, tuvo lugar con la instalación de esta primera red parlamentaria de comisiones de futuro en Santiago de Chile el pasado 20 y 21 de junio. Para esto le voy a dar la palabra al señor Daniel Sobato, quien de alguna forma nos podrá sintetizar lo que fue esta experiencia y siguientes pasos. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Silvia. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a los miembros de la mesa y a todos quienes nos acompañan. También a quienes nos están acompañando virtualmente, porque creo que es muy importante la presencia y la participación de las personas que de diferentes países nos acompañan. Mi presentación va a ser una versión resumida, debido a la limitación del tiempo, me obliga a ser selectivo en la escogencia de los puntos que deseo compartir con ustedes respecto de las principales características y los logros que tuvo lugar la conferencia que organizó CEPAL con el apoyo de la Comisión de Futuro del Senado de Chile y con el apoyo de la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados de Uruguay, bajo el liderazgo del secretario ejecutivo José Manuel Salazar Cirinach, el senador Juan Antonio Coloma y el diputado Rodrigo Goñi, que tuvo lugar en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile el pasado 20-21 de junio. Primera nota que me parece importante. 2 congresos de 2 países trabajando en alianza estratégica con CEPAL para llevar a cabo e impulsar una iniciativa de esta naturaleza y creando una red latinoamericana. Me parece que es de los trabajos que vale la pena seguir impulsando. Cada uno desde su posición, cada uno desde su ámbito de competencia, pero me parece que eso es lo virtuoso. Durante esa conferencia tuvo lugar el lanzamiento y la puesta en marcha, como aquí se dijo, de la red de comisiones de futuro parlamentaria de América Latina y el Caribe. Es decir, hubo un resultado concreto, un producto concreto de algo que no existía. Había iniciativas, pero no había todavía una red que le diera sustento. Y los participantes a ese encuentro, a esa reunión, le pidieron a la CEPAL actuar como secretaría técnica. Yo creo que es muy importante esto, porque hay muchas iniciativas que se quedan sin un útero institucional. Me parece que el hecho de que CEPAL haya sido solicitado poder brindar ese trabajo de secretaría técnica, me parece que también es importante para darle continuidad y sostenibilidad. Y como ya se señaló acá anteriormente, bueno, yo creo que quizás valdría la pena pronto hacer una segunda reunión para tomarle el pulso a lo que está pasando a nivel global y lo que está pasando y cómo eso le abre oportunidades fantásticas a la región. Por ejemplo, todo el tema geopolítico
El regreso de la geopolítica y la reestructuración de la globalización le abren oportunidades muy buenas para la región. Nearshoring, por ejemplo, México, después de 20 años es el país de nuevo que exporta más a Estados Unidos, supera a China y supera a Canadá. Pero eso tiene, obviamente, oportunidades, pero tiene riesgos. Costa Rica y Panamá acaban de hacer una alianza para la producción de semiconductores, precisamente, entre otras cosas, para aprovechar estas ventajas. Pero también hay muchos riesgos y me parece que es muy importante poner esto en contexto. Gran parte del debate que hubo en esta conferencia del 20-21 de junio al inicio fue para tomarle el pulso a lo que estaba pasando a nivel global. Esto que el secretario general ha dicho, entramos a la etapa del caos. O sea, es una expresión fuerte viniendo del secretario general de Naciones Unidas. Todos los informes están demostrando en este momento 56 conflictos abiertos que involucran a 92 países a nivel mundial. Aumento del gasto militar, 6.8% en el 2023. Estamos viendo, obviamente, tensiones y situaciones muy complejas que fueron muy bien abordadas, pero siempre desde la óptica, como acá bien se planteó, de lo que esto le ofrece a la región. Por lo tanto, voy a abordar 5 puntos nada más para darles un sabor de boca de lo que fue esta reunión, que ha sido muy rica y que tuvo lugar durante 2 días. Primero, la iniciativa tuvo 3 objetivos principales. Número 1 es cómo logramos mejorar las capacidades de prospectiva y de gobernanza anticipatoria en el ámbito legislativo en los países donde ya existe. Y básicamente esto es la experiencia de Chile, que ya tiene casi 13 años, y la experiencia de Uruguay. Segundo, cómo exploramos la oportunidad y conveniencia de establecer en aquellos países que no existe todavía un sistema de gobernanza anticipatoria que no solo incluya comisiones de futuro en el ámbito de los parlamentos, necesario, sino también que incluya en el ámbito del seno de los ejecutivos, en los sistemas presidenciales latinoamericanos. Trabajar únicamente en esta coyuntura, únicamente con los congresos, es muy difícil y muy limitado. Y trabajar únicamente con los ejecutivos en aquellos países donde los ejecutivos ignoran al Congreso o lo tienen totalmente controlado también tiene su limitación. Por lo tanto, en tercer lugar, lo que se determinó es la importancia, además de fortalecer ahí las comisiones donde existen, además de tratar de abrir nuevas comisiones en aquellos países donde todavía no existe, buscar en sistemas presidenciales un enfoque que sea más holístico, donde se busque una mejor coordinación entre ejecutivo y el legislativo en sistemas presidenciales. Y este camino lo está abriendo Chile. Porque la experiencia que hemos visto es que en Finlandia, en un sistema semipresidencial o semiparlamentario, lo que estamos viendo está fuertemente en el ámbito del Congreso, del Parlamento, pero con interfase con la oficina del primer ministro. En Singapur, en cambio, está básicamente en el ámbito del Ejecutivo. Creemos, a la luz de lo que dijeron los participantes, que en el caso de América Latina sería importante tener esta coordinación Ejecutivo-Congreso, pero al mismo tiempo incorporar otros actores muy relevantes, como son la academia, como es la sociedad civil, como son los empresarios y como son otros actores que pueden agregar valor. Segundo, los antecedentes de esta iniciativa básicamente son 3. Número 1, lo que fue el Congreso Mundial de Comisiones de Futuro de Helsinki, de Finlandia, del 2022. La segunda Cumbre Mundial de Comisiones de Futuro, organizada en Montevideo, Uruguay, que precisamente la lideró el diputado Goni. Y, por el otro lado, toda la experiencia muy rica que viene llevando a cabo Chile, particularmente no solamente en el ámbito del Congreso y del Senado, sino sobre todo en el Congreso chileno de futuro, que es una experiencia que yo creo que es muy importante, ojalá que se pueda ir replicando en otros países. Y por el otro lado también se vio beneficiada de experiencias internacionales, como decía, sobre todo el caso de Finlandia, el caso de Singapur y el caso de la Unión Europea con el ESPAS, en especial el Plan de Acción de Prospectiva Estratégica en respuesta a las crisis globales. Tercero, ¿quiénes participaron en esta conferencia, en esta primera conferencia regional? Participaron 30 personas, fue en un formato híbrido, presencial y virtual. Hubo parlamentarios y expertos de diferentes países y regiones del mundo. De América Latina estuvieron
representantes de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de México, de Paraguay, de República Dominicana, de Uruguay. Por lo tanto, alrededor del 75-80% del PIB y el 80% de la población estuvo representada. Y por el otro lado, representantes del Parlativo. Pero también participaron altos directivos y expertos de instituciones como la Oficina del Primer Ministro de Singapur, el Parlamento de Finlandia, el Parlamento Europeo, organizaciones como la UNTAC, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Centro Global de la Red de Laboratorios de Futuro de Naciones Unidas, el Futures Lab, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, así como reconocidos académicos de instituciones como la Paris School of International Affairs, Sciences Po, la Universidad del País Vasco y del Instituto Europeo de Flora. Obviamente todos ellos enriquecieron el análisis con sus aportes y experiencia. ¿Sobre qué hubo consenso? Y esto es nada más cabalgráfico. Primero, el reconocimiento de la complejidad del mundo cambiante. Este tema de que estamos ante una situación no solamente de mucho cambio, sino lo que dice Tom Friedman, de un cambio en la velocidad del cambio. Y tercero, del carácter disruptivo de este cambio. Y cuarto, de las amenazas de tipo existencial. Básicamente cambio climático y básicamente el tema de inteligencia artificial. Pero también le pusimos mucho foco al tema de los cambios de las tendencias demográficas. Hay el tema del envejecimiento fue uno de los temas que quizás más impacto causó. Para una región como América Latina, para el 2100, América Latina el 40% va a ser gente por encima de 60 años. La necesidad de identificar procesos estratégicos para la toma de decisiones que permitan aprovechar las oportunidades y minimicen las amenazas en esta coyuntura, la importancia de la capacidad de anticipación para mitigar los riesgos y el rol del Parlamento como el entorno idóneo para la ejecución de la perspectiva, por las razones que aquí muy bien se explicaron. ¿Cuáles fueron las principales recomendaciones? Punto cuarto. Básicamente hubo recomendaciones en 4 ámbitos, en 4 cajas. Uno, como decía, conectado con el objetivo número 1 de la conferencia, es cómo fortalecemos las comisiones de futuro existentes. Ahí se habló mediante capacitación continua, recursos adecuados, mejora de mecanismos de trabajo, fomento de cooperación interparlamentaria, creación de una instancia para involucrar a científicos, intelectuales y académicos, y todo el tema del cómo compartir las buenas prácticas. Es decir, todo el tema de cooperación horizontal. Segunda caja, creación de nuevas comisiones de futuro mediante asistencia técnica y apoyo institucional, reduciendo el tiempo de la curva de aprendizaje, difusión de buenas prácticas y promoción de la cooperación regional. El objetivo aquí es cómo se trabaja para pasar de una iniciativa que tiene hoy densidad en 2 o 3 países a una iniciativa de carácter regional. Tercero, buscar vías y mecanismos precisamente para lo que señalaba al inicio. ¿Cómo logramos una integración de la prospectiva y la gobernanza anticipatoria en sistemas presidenciales, trabajando de manera coordinada entre legislativos y ejecutivos? Y ahí la experiencia, lo que está queriendo hacer Chile en este momento, creo que puede ser muy valioso para otros países. Y cuarto, la organización de conferencias regionales y puesta en marcha de programas de capacitación en materia de gobernanza anticipatoria, escogiendo temas que sean además de desafíos intergeneracionales. Es decir, por ejemplo, si vamos a abordar el tema de pensiones, por ejemplo, para el tema de envejecimiento, bueno, ¿cómo tenemos este tema como un desafío intergeneracional? Lo mismo en materia de cambio climático, lo mismo en otros temas. Y el quinto punto, ya las consideraciones finales, remarcar lo siguiente. Primero, no estamos ante una idea o una propuesta, como aquí bien se dijo, gracias al liderazgo y el trabajo conjunto de CEPAR, el Congreso de Futuro de la Cámara de Diputados de Uruguay y del Senado de Chile, en muy poco tiempo la iniciativa y la red regional para América Latina y el Caribe es hoy una realidad, es algo que ya está operativo, está trabajando.
Segundo, la iniciativa y la red representan una oportunidad única dirigida a fortalecer la capacidad de los parlamentos, pero también de los ejecutivos de la región para anticipar y abordar los desafíos futuros. Tercero, CEPAL en su condición de Secretaría Técnica, con el concurso de los socios estratégicos, Chile y Uruguay en este momento, y con el apoyo de otros parlamentos y ejecutivos de la región, pondrá en marcha un plan de trabajo con un horizonte inicial de 18 meses, segundo semestre 2024 y todo el 2025, dirigido a implementar las recomendaciones que ya mencioné en las 4 cajas, más otras que vayan surgiendo del proceso de consulta con las contrapartes de la región. La Secretaría Técnica se encuentra actualmente elaborando un primer borrador del plan de actividades que próximamente compartirá con sus socios estratégicos para dar inicio de inmediato a esta segunda etapa. Y como reflexión de cierre, como aquí ya se ha destacado, creo que mediante esta iniciativa y su red regional, CEPAL, con el apoyo de socios estratégicos, busca precisamente esto, generar y fortalecer la gobernanza, diálogo social, que me parece que es fundamental en esta coyuntura muy polarizada y fragmentada que viven los países de la región, así como también fortalecer las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, incluido el tema de la gobernanza anticipatoria y capacidad prospectiva para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, verde y digital, y sobre todo para ayudar a garantizar una implementación exitosa de la Agenda 2030 en la región. Eso es. Muchísimas gracias, Daniel. Una fantástica síntesis de lo que fue y lo que viene para la red parlamentaria. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Mr. Guy Ryder, secretario general adjunto de políticas, que nos acompaña esta mañana para hacer esa vinculación con la cumbre del futuro y qué esperar los parlamentos de ello. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a expresarme en inglés, pero para darles un rato para preparar la tecnología, quiero expresar un saludo a todos los amigos de la región, aquí reunidos en la sala de reunión y que participan virtualmente. Una palabra muy especial para los amigos colombianos. En mi calidad de inglés sé lo que es perder un final en condiciones dolorosas y decirles que hay que pensar en la próxima vez. Como en el fútbol, como en otras cosas, hay que pensar en el futuro. Así que es una palabra de simpatía y solidaridad. Será la próxima vez que bueno, para no entrar más en estas polémicas, que son cosas muy peligrosas, I will speak in English. You can speak in English. Yes, okay. Is this English microphone? No, you can speak on both. One is loud. As has been said, we are a little bit more than 2 months away from the Summit of the Future, which will be celebrated during the high-level week of the General Assembly in September. And I want to say a few words about the summit and listening to you, say how I think the summit can connect with the issues that you are here to talk about and see how we can perhaps podemos establecer las bases para una buena colaboración en el futuro. De forma general, los orígenes de la Cumbre del Futuro es un reconocimiento de que el multilateralismo existe o está pasando por momentos muy difíciles en el presente, y muchos de los motivos son que, los han comentado los oradores anteriores. Si vemos la geopolítica, creo que no solamente estamos viviendo tiempos de cambio acelerado y extraordinario, y también estamos viviendo un movimiento. The era of the Cold War to a monopolar political situations, bipolarity now to a very complicated situation of De multipolaridad en el espacio multilateral. En cualquier condición sería muy difícil de gestionar. El secretario general propuso la Cumbre del Futuro con la intención de que el multilateralismo fuese más efectivo, eficaz, más incluyente y que trabajaran mejor conjuntamente. Ya ha presentado una serie de propuestas para la Cumbre del Futuro acerca de cómo se puede lograr.
Bueno, para hablar de lo esencial, vamos a adoptar dentro de 2 meses un pacto para el futuro, un acuerdo, y tenemos que lograr un consenso de entre 193 Estados miembros para adoptar el pacto. 193 Estados miembros. Tiene que haber un consenso, pero la decisión ya se ha tomado en cuanto a la estructura del pacto para el futuro. 5 capítulos. El primer capítulo se trata del desarrollo sostenible y la financiación sostenible. Se trata de los temas que no se han completado en la Agenda del 2030, la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, que a mitad de camino, desde que fue adoptada en el 2015 hasta el 2030, tiene un puntaje muy negativo. Apenas vamos a lograr 17 de los objetivos. 17% de los objetivos, tenemos que trabajar mejor. Así que tienen que entender que el primer capítulo se trata de la Agenda 2030 y del desarrollo sostenible. El segundo capítulo, y no necesita una explicación, se trata de la paz y la seguridad internacional. Estamos en un mundo lleno de conflictos violentos. Todos nosotros, no sé qué es lo que resuena con ustedes y en la región de las Américas, pero con Ucrania, en Medio Oriente, con múltiples conflictos en África, sabemos y conocemos los retos que tenemos. En mi visita reciente a Latinoamérica, un continente sin paredes, pero con problemas de seguridad, en Chile ese fue el caso. Son temas que tenemos que resolver. El problema es que las herramientas tradicionales de las Naciones Unidas para impedir y para terminar los conflictos parece que no son efectivos hoy en día. Tenemos que adoptar una nueva agenda para la paz. El tercer capítulo del Pacto para el Futuro tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación y colaboración digital. En pocas palabras, cómo tenemos avances tecnológicos extraordinarios para promover los intereses de todos, no solamente de unos pocos, sino cómo usamos la tecnología para promover el desarrollo para todos, para mejorar las condiciones de vida de todos y al mismo tiempo abordando los riesgos negativos. Por ejemplo, la inteligencia artificial y su gobernanza se ha convertido en un tema muy caliente. El cuarto capítulo, y voy a regresar a este capítulo en detalle porque es lo más interesante para ustedes, es el capítulo sobre la juventud y las generaciones futuras. Debo confesar que es un tema, una amalgama un poco incómoda. La juventud y las futuras generaciones están relacionadas, pero no son equivalentes. Hay problemas con 1.900.000 millones de jóvenes que tenemos que abordar, empleo y protección social, pero hay otros temas que preocupan a los 9.000 millones de personas que no han nacido, pero que nacerán antes de que concluya el siglo. Están relacionadas las dos cosas, pero no es lo mismo. Después hablaré de las generaciones futuras dentro de un minuto. Y por último, el último capítulo tiene que ver con la transformación de la gobernanza global, cómo hacer que nuestros sistemas de gobierno sean más efectivos y para que reflejen el mundo del 2024 y más allá, a diferencia del mundo de 1945, cuando se originaron, cuando la ONU solamente tenía 51 miembros y ahora somos 193. Esa es la estructura y eso es lo que está en juego en el Pacto del Futuro. Habrá un pacto para el futuro y tendrá 2 anexos. El anexo sobre la colaboración global, el compacto digital y también una declaración sobre las generaciones del futuro. Hablemos de la declaración sobre las generaciones en el futuro. A mi entender, es la primera vez en las ONU que se le ha prestado atención y hay texto que ha sido adoptado para las generaciones en el futuro y está basado en la idea de que en la toma de decisiones que
la toma de decisiones que tomamos hoy en día, que tomemos en cuenta los derechos y los intereses de las generaciones futuras. Y al escuchar a los colegas de Uruguay y de Chile, es evidente que están pasando por el mismo proceso. La declaración sobre las generaciones del futuro tendrá ciertas consideraciones, establecerá algunos principios y me parece importante que en cuanto a la sustancia de estos temas, que no nos limitemos, porque a veces eso ocurre en las conversaciones, no nos limitemos a la idea de que esto tiene que ver con el cambio climático y la acción para el cambio climático, pero también tiene que ver con otras áreas de toma de decisión. Las desigualdades. Hemos fallado, fracasado en cuanto con la reducción de las desigualdades. Las desigualdades se transmiten de una generación a la otra y lo que hagamos hoy en día para reducir las desigualdades tendrán implicaciones sumamente importantes para las generaciones del futuro. Puedo decir lo mismo sobre la paz, la seguridad y la tecnología. Son todos temas de sustancia que tenemos que abordar. Pero posiblemente debiera yo señalar los 3 factores clave que queremos lograr en esta declaración. Número 1, va a haber una declaración intergubernamental, será una expresión de intento por parte de la comunidad global sobre las generaciones en el futuro y para preparar un futuro de formas completamente novedosas en cuanto a su metodología. Es un debate sobre la metodología. Segundo, se ha previsto que las negociaciones que continúan, que algún tipo de foro intergubernamental se establecerá dentro de la ONU para permitir conversaciones y debates regularmente eh, para el trabajo de las futuras generaciones de la ONU. En la naturaleza precisa de ese foro intergubernamental todavía se está negociando, pero es importante dentro de la complejidad de las Naciones Unidas que habrá un lugar previsto muy preciso cuando el trabajo de los Estados miembros y las diferentes partes de las Naciones Unidas se podrán unir y juntar para tener este debate. Es un punto de partida muy importante. Y tercero, no es fuente de consenso. La propuesta de establecer un enviado especial, o sea, una persona, un enviado especial para las futuras generaciones que tenga un papel para convocar y a defender y coordinar con respecto a las generaciones futuras. Esto es lo que se puede esperar, ver y que se debatirá y esperamos que se apruebe en la cumbre del futuro. Bien, debo decir que me incorporé a Naciones Unidas hace solo 18 meses cuando la cumbre del futuro estaba en su etapa embriónica, incipiente, y no esperaba que la cuestión de generaciones futuras adquiera el interés y prioridad que he visto acumulado en los últimos 18 meses. No sé si estarían o no de acuerdo conmigo. Existe, en mi opinión, una profunda experiencia a nivel nacional y subnacional a veces sobre futuras generaciones. En nuestro trabajo de preparación para la cumbre hemos podido aprovechar los textos jurídicos, los acuerdos legislativos, los mecanismos institucionales de más de 50 Estados miembros del mundo. O sea que nuestros Estados miembros están trabajando sobre futuras generaciones de manera en la cual las Naciones Unidas puede reunir, sintetizar de lo que puede aprender y puede compartir con los Estados miembros. Creo que estamos viviendo un momento extraordinario de aquí en adelante. De aquí, pero simultáneamente Naciones Unidas está muy consciente de que necesita fortalecer sus propias capacidades cuando se trata del futuro. El secretario general ha iniciado lo que él llama un proceso de ONU 2.2, que es que Naciones Unidas se construye sus propias capacidades en cuanto a lo digital, los datos, la innovación, ciencias de comportamiento y, lo más importante, pronóstico estratégico, visión estratégica. Aprendemos y propagamos los mecanismos de previsión estratégica. No hemos hecho esto antes, lo hemos hecho un poco en el pasado, pero debemos hacer mucho más en el futuro. Y si quieren,
es que Naciones Unidas está haciendo lo que ha dicho que va a hacer. Tenemos que conocer el futuro dentro de Naciones Unidas, saber cómo trabajar esto y hablar, trabajar con ustedes, los Estados miembros, para reforzar todo esto. Tras todo esto, no seguiré mucho más, pero tenemos la noción de las alianzas. Esto es uno de los factores más clave, es una de las prioridades más importantes del secretario general, el reforzar los diferentes tipos de alianzas entre Naciones Unidas y diferentes contribuyentes o constituyentes. Por supuesto que somos organización intergubernamental y por supuesto que las decisiones sobre el pacto de futuro las tomarán y determinarán y decidirán nuestros Estados miembros, pero sí estamos trabajando de manera más estrecha, no solamente con la sociedad civil. Tuvimos la conferencia de la sociedad civil en mayo en Kenia, que reunió a 2.000 representantes. Un 40% eran jóvenes para hablar de la cumbre del futuro. En el pacto del futuro que seguimos negociando, tenemos texto que refuerza la cooperación con los parlamentarios, con el mundo académico, con la sociedad civil, por supuesto que sí, y también con gobiernos locales y regionales, así como con otros. Esto no se trata simplemente de ser más abiertos, se trata de institucionalizar nuestra cooperación para que sea más sistémica, más permanente y, en mi opinión, también más fructífera. Y, señoras y señores, estas son las ideas que intentamos adelantar y progresar durante la cumbre del futuro. Después de haberles escuchado este breve tiempo, creo que hace con muchísimo con lo que han estado haciendo ustedes. Muchas felicidades por el papel desempeñado por la CLAC, perdón, por la CEPAL en todo esto. No solamente espero verles en la cumbre del futuro, pero espero seguir trabajando con ustedes en meses y semanas después. Y esperamos volver a este diálogo para recoger las semillas que se planten en la cumbre del futuro para que se conviertan en algo que, en mi opinión, será un área sumamente importante para la cooperación. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por brindarme esta oportunidad. Fantástico, muchísimas gracias. Complete breaking point. Y antes de darle la palabra al presidente del Senado de Chile, quiero darle la bienvenida a quien habíamos presentado antes, pero desde luego se suma a este diálogo de privilegiadas participaciones la embajadora Paula Narváez, presidenta del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas. Embajador, le agradezco su participación y por un espacio de 5 minutos nos pueda contribuir con sus comentarios. Disculpe, ¿cómo se dice? Funciona así. Sí. Muy buenos días, miembros de la mesa, querida embajadora de Chile en Naciones Unidas. Muy breve, quizás relatar lo que ha sido la experiencia del Congreso del Futuro en Chile. Es decir, además de la Comisión Desafíos del Futuro, como bien lo señaló el senador Juan Antonio Coloma, se desarrolla una vez al año lo que se denomina Congreso del Futuro, con participación de científicos, especialistas de todo el mundo, con una cada vez más activa participación de la sociedad civil y en particular de las universidades, de los académicos, de investigadores. Esto que inicialmente se desarrollaba en la capital nacional, Santiago, hoy día se está realizando en regiones. Entiendo, Juan Antonio, que por primera vez se va a llevar el Congreso del Futuro a Bolivia. Y por lo tanto el esfuerzo que se está haciendo es muy, muy interesante. Y no sé si Uruguay está también está realizando ese mismo tipo de actividades, pero la movilización nacional que se logra es de verdad muy, muy buena, es muy... no solo es muy masiva, sino que en realidad permite algo que es para nosotros los políticos es difícil, y es la participación de la juventud.
La juventud se suma, se entusiasma, los estudiantes universitarios e incluso los estudiantes secundarios. Entonces es un esfuerzo y es algo que moviliza a todo el país en torno a conocer lo que nos espera, dentro de lo que es posible, poder avisorar. También quiero decir de que he escuchado con mucha atención a distintas intervenciones y yo siento que el panorama, particularmente para América Latina, es sombrío. Lo dijo José Manuel de que el crecimiento de la economía latinoamericana en estos últimos años 0,8. Si eso yo lo llevo al per cápita, estamos con crecimiento negativo. Negativo, lo más probable, porque el crecimiento de la población debe ser mayor que ese 0,8. Y eso se siente, se palpa cuando la ciudadanía siente que no, su futuro es poco optimista. Cuando siente que hoy día no le estamos resolviendo los problemas de salud, de educación, de previsión social, de trabajo y otras realidades. Cuando hay una frustración permanente, cuando los déficits presupuestarios son una realidad y por lo tanto estamos también endeudándonos cada vez más y estamos pagando altas cifras de interés por esa deuda que vamos acumulando. Lo que quiero decir es que tenemos que tener la fuerza, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener la voluntad para cambiar esas expectativas, para cambiar lo que hoy día nos está abrumando. De manera contraria, corremos el grave riesgo de que nuestros compatriotas crean cada día menos en la política. Por supuesto, eso es algo que estamos viviendo hoy. Y algo también muy importante, no se sientan, esto crea una serie de complejidades, pero yo creo que finalmente producen un desarraigo muy grande respecto del futuro de nuestros respectivos países. Entonces el desafío es enorme y tener en cuenta la perspectiva, tener en cuenta cómo van a ocurrir los acontecimientos en los próximos 50 o 100 años, evidentemente es parte de nuestras obligaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador, y le doy la palabra a quien es además coorganizadora de este fructífero evento, la embajadora Narváez, para que nos dé palabras de cierre. Muchísimas gracias, Silvia. Siempre un gusto poder estar en conjunto, colaborando con CEPAL y con tan buenos amigos y amigas. Señor José Manuel Salazar Cirinach, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señor Guy Ryder, secretario general adjunto de Políticas de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas, Su Excelencia, señor José García Rubinot, presidente del Senado de Chile, Su Excelencia, señor Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de Chile, señor Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Futuro de la Cámara de Representantes del Congreso del Uruguay. También veo a Daniel Sobato, que es un gusto encontrarlo acá, Daniel. Y por supuesto, saludar nuevamente a Silvia como jefa de gabinete del secretario ejecutivo de CEPAL. Y a todos y todas, amigos y amigas, un gusto verlos. También veo a la directora regional de Mujeres, María Noel Baeza, entre nosotros y nosotras. Y saludar a las más de 600 personas que entiendo están conectadas virtualmente en este evento híbrido. Al concluir este evento, quiero reiterar la profunda importancia de la iniciativa que hoy día se ha discutido. El establecimiento de una red de comisiones parlamentarias del futuro en América Latina y el Caribe no es solo una idea innovadora, sino una estrategia transformadora para avanzar en la promesa de un futuro sostenible y próspero para la región. Y nos alegramos además que este sea un evento posterior a una iniciativa que ya se realizó en Santiago hace unas semanas atrás y por lo tanto la continuidad es muy relevante. Los rápidos cambios y la multiplicidad de desafíos que enfrentamos hoy
nos obligan a ir más allá de los enfoques tradicionales de gobernanza y adoptar la prospectiva y la gobernanza anticipatoria. Al hacerlo, podemos posicionarnos para abordar proactivamente los problemas complejos que se avecinan, asegurando que nuestras acciones estén bien informadas, sean estratégicas y estén alineadas con los ODS. La esencia de la previsión es anticipar y prepararse sistemáticamente para escenarios futuros, tanto probables como improbables. Se trata de aprovechar los datos, las tendencias y las ideas de los expertos y la ciudadanía para identificar posibles desafíos, oportunidades y riesgos. La gobernanza anticipatoria consiste en traducir estos conocimientos en estrategias y políticas accionables. Juntos, estos conceptos nos equipan para abordar de manera proactiva los problemas emergentes, mitigar riesgos y aprovechar oportunidades para el desarrollo sostenible. Estimados colegas, las comisiones parlamentarias del futuro tienen un papel clave que desempeñar en este sentido. Pueden apoyar a los parlamentos en sus funciones centrales de acción legislativa, supervisión presupuestaria y vigilancia del gobierno, en particular en 3 áreas críticas en el contexto de la implementación de los ODS. Primero, para fomentar la articulación de la acción a corto plazo con las estrategias y políticas a largo plazo para el desarrollo sostenible. Esto ha sido un problema crítico para la mayoría de los gobiernos tras la pandemia del COVID-19 y en el actual contexto económico y fiscal adverso que aquí se ha estado comentando. ¿Cómo se pueden resolver los problemas económicos y sociales urgentes mientras se promueven los objetivos a largo plazo? Tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas, sobre todo en una región como América Latina y el Caribe. Segundo, en gestionar mejor las compensaciones y sinergias que existen entre los objetivos de desarrollo sostenible. Las herramientas de prospectiva y la capacidad de los parlamentos para utilizarlas pueden apoyar políticas más coherentes que aprovechen las sinergias entre sectores, mejorando así la efectividad de las políticas y programas y la eficiencia del uso de los recursos públicos. Tercero, para mejorar la legitimidad y credibilidad de las opciones políticas al anticipar y tener en cuenta mejor los diversos tipos de riesgos y fomentar el involucramiento de todos los actores de la sociedad. Esto es clave para fortalecer la confianza entre parlamentos y sus constituyentes. La participación significativa de las personas en las decisiones sobre su futuro, en diferentes formas, como lo decía Gay Ryder hace un momento, es un requisito para abordar la creciente polarización que estamos presenciando en las sociedades de todo el mundo y fortalecer la democracia. Esto es con las personas, no es sin las personas. Las comisiones del futuro pueden servir como órganos dedicados dentro de nuestros sistemas legislativos, comprometidos a explorar y prepararse sistemáticamente para los desafíos futuros. Al proporcionar a los legisladores una comprensión matizada de los posibles escenarios a los que nos enfrentamos, pueden elaborar estrategias y políticas informadas y resilientes que cuenten con consenso social. A través de esto, proporcionarán aportes críticos a los debates parlamentarios y a la formulación de políticas. Al institucionalizar la previsión y la gobernanza anticipatoria, podemos transformar los cuerpos legislativos en entidades dinámicas, más capaces de abordar los problemas emergentes antes de que se conviertan en crisis. El establecimiento de una red de comisiones del futuro fomentará la colaboración regional y el intercambio de conocimientos entre los parlamentos de América Latina y el Caribe. Les permitirá aprender de las experiencias de los demás, compartir mejores prácticas e incluso coordinar mejor los esfuerzos para abordar los desafíos transnacionales. Esta red servirá como una plataforma para la colaboración y la innovación en la región. Y también es un medio invaluable para acelerar la implementación de la Agenda 2030, pues señala un compromiso con la gobernanza proactiva y resiliente, que está en condiciones de navegar las complejidades del mundo y que además es el espíritu de la cumbre del futuro, justamente, ese es el espíritu. Empoderará a nuestros parlamentos para tomar decisiones informadas, orientadas al futuro, que impulsen el progreso hacia el desarrollo sostenible. A medida que avanzamos, aprovechamos las oportunidades que presenta esta iniciativa y asegurémonos de que la promesa de la Agenda 2030 se convierta en una realidad tangible para los pueblos de América Latina y el Caribe. Les quiero agradecer la dedicación, por supuesto, la innovación, la iniciativa que están tomando y llevando adelante, su visión y el inquebrantable compromiso con este importante esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, le voy a dar un minuto al secretario ejecutivo para que cierre y les agradecería a los panelistas
que nos esperen un minuto para después tomarnos una foto de conjunto. Adelante, secretario. Muy bien, un minuto. Muchísimas gracias a embajadoras y presidente del ECOSOC, Pablo Narváez, por haber organizado este evento con nosotros. Muchísimas gracias, senadores José Antonio Coloma, diputado Rodrigo Goñi, al señor presidente del Senado de Chile, José García Luminot, por su presencia y participación, a Guy Ryder, por su presencia, su importantísimo insumo. Creo que quedó muy claro de su intervención de que este es un tema importantísimo y que habrá espacios como resultado de la cumbre del futuro y que se alinean bastante, digamos, las estrellas y las fuerzas en ese sentido. Creo que tenemos un amplísimo consenso, yo diría no solo consenso, sino una fuerte convicción de todas las participaciones sobre la importancia estratégica de las comisiones del futuro como parte de este diagnóstico amplio que tenemos de la importancia de mejorar la gobernanza para mejor poder gestionar las transformaciones, las transiciones y las reformas que los países necesitan, no solo a nivel nacional, sino regional y también global. Así que muchas gracias, Lorenzo Balso, por toda tu colaboración. Gracias a todas las personas conectadas y que están presentes aquí y escucharán más de nosotros porque seguiremos trabajando en este proyecto. Muchas gracias. Excelente. Ahora es el evento del Manuel.